creo que todos hemos ido acercándonos más hacia la meta, hacia el llamamiento que nos ha hecho el Padre de ser semejantes a su Hijo. Y eso es lo importante, que no veas todo lo que nos falta, sino que si miras atrás, que sea con el ánimo de ver todo lo que has recorrido. Nos falta mucho, sí, para eso estamos aquí, para seguir caminando. Él no te va a pedir más de lo que tú puedas dar. Él no te está exigiendo que guardes sus mandamientos. Él no te ama más o te ama menos, simplemente lo hacemos por el agradecimiento y porque hemos entendido lo mucho que Él nos ha amado, de dónde nos sacó Él y por qué nos conviene vivir conforme a su palabra. De eso se trata estar aquí, de aprender a vivir como dice la Escritura. Así que vamos a continuar en el capítulo 23 de Deuteronomio, y es una sección, como les habíamos estado viendo, de cierta manera un poco polémica, particular, porque nos da una serie de preceptos que a nuestra manera de entender occidental, siglo XXI, son fuertes, son un contraste a la democracia y a todo este movimiento de liberación femenina y de todo este movimiento de pensamiento libre y de respeto a la diversidad. Hay muchos aspectos en la Torá que nos van a saltar y que no nos va, nuestro Yetzer Hará, nuestra inclinación al mal, no va a quererlo digerir. Pero somos llamados a confiar y creer en aquel que sí es perfecto, en aquel que sabe lo mejor para nuestra vida. Y la semana pasada, pues cerramos el tema, o comentamos el tema, no cerramos el tema, sobre pues esta situación tan delicada que tiene que ver con la sexualidad y la implicación hacia el matrimonio. Entonces, las prohibiciones de carácter sexual tienen como objetivo proteger la santidad de la vida matrimonial. Y yo sé que en la juventud es muy difícil de entender esto, es muy difícil de aceptar, de creerlo, de verlo, pero no imposible, no imposible. Y si es un tema de fe, velo si quieres como un tema de fe, pero hazlo y guárdalo. Y no por mí, no por Dios, por tu propio futuro, por tu propio matrimonio, por tus propios hijos. Ajá. Entonces, bueno, pues es algo que Dios quiere que guardemos sobre todas las cosas. Dice el capítulo 23, es un tema referente a aquellos que quedan fuera. Y desde aquí ya empieza la polémica, porque nos dicen, pues no que Dios es amor, no que Dios nos ama tal y como somos, no que Dios perdona a todos, no que… Entonces, ¿por qué dice aquí que Dios excluye a ciertas personas? Bueno, Dios efectivamente es amor, Dios efectivamente ama a todos, Dios quiere que todos vayan al arrepentimiento, pero también tenemos que verlo con mayor madurez. ¿Con mayor madurez en qué sentido? ¿Tú en tu casa tienes reglas, sí o no? ¿En tu trabajo tienes reglas? Tenemos reglas también de comportamiento, de ética, hasta cuestiones de calidad moral mínimas que se esperan de un empleado, de una persona, de un jefe, que cuando no las cumplimos, evidentemente vas a quedar fuera de ese círculo y de ese medio. Bueno, pues Dios también ha dictado ciertas reglas para su casa, para su familia, para aquellos que quieran ser parte de ese pueblo. No está excluyendo a nadie, Él simple y sencillamente está poniendo los lineamientos para aquellos que quieran ser parte de. Entonces yo no lo veo como una barrera que te impide pasar, sino más bien como una barrera de protección para los que están adentro, pero una advertencia justamente para que no tengas que salir de ahí, o para que no te tengan que salir, para que no te tengan que invitar a quedar fuera. Ajá. Y hoy a nuestra manera de verlo, el quedar excluido de un lugar, como dice aquí, de la congregación o del pueblo, todo esto, pues no era tan importante, no era, hoy a nuestros ojos, para mucha gente no es tan fuerte esto, porque, pues ¿qué pasa? Dices, bueno, pues me corres de la congre, pues me voy a otra, es más, me voy a la de enfrente para que veas. O sea, ahí tengo 3 al lado casi de mi casa, entonces pues la gente dice, pues me cambio a esta, voy a un grupo, voy a otro grupo, pues aquí de repente ya no me gustó acá el pastor, entonces me voy a la de acá ya me están pidiendo el diezmo, pues mejor me voy a la de acá, y a la de acá me están pidiendo que no use ropa así, pues ya me voy a la de… y andan saltando, y no importa, ¿no? Y además llega un momento en que dicen, pues es más, no importa, no me congrego a ninguna, me congrego nada más yo solito, yo y mi Dios, ¿no? Busco estudios en internet, está padrísimo, ya nadie me dice nada, y dice, no, pues es que tengo una relación muy personal, pues una muy personal y única, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? De ser parte de, el llamado de Dios es ser parte de un pueblo.
Y ese pueblo, esa familia, tiene reglas. Y pensemos un poco en el contexto en aquella generación, en aquella época. Desde la época de Yeshua incluso, hasta la época de Yeshua. Te expulsaban y no nada más era de, bueno, ya no entras, sino ya no eres parte de las festividades, ya no eres parte del Shabbat. En muchos casos, pues bueno, ya era difícil la relación en el trabajo porque la gente sabía que te habían sacado de ahí. Eran grupos más pequeños, como decían, pueblo chico, infierno grande. Todos se conocían, todos sabían lo que pasaba. Entonces era muy fuerte quedarte fuera de un grupo, de una comunidad. Y la intención, ¿cuál es? Lo sigo viendo la misma. Buscar la santidad, buscar la unidad, que al final de cuentas todos estemos con el mismo deseo, con el mismo propósito de santificarnos. ¿Quieres ser parte del equipo de Dios? ¿Quieres ser parte del pueblo de Israel? Están estas reglas, dice Dios, pero nadie puede pasarlas por altos, no había excepción. Entonces, si en tu trabajo hay reglas, en tu casa hay reglas, en tu negocio pones reglas, ¿por qué Dios no nos habrá de poner reglas? Lo que pasa es que nuestra rebeldía, nuestro corazón, nuestro yetzer hará es inclinado hacia decir, yo no quiero que me controlen, yo no quiero que me digan qué hacer, yo no quiero sujetarme. Esa es la verdad. Hay gente que, ¿sabes por qué pone un negocio? Porque es incapaz de adaptarse a un grupo de trabajo. A veces esa es una de las razones, que es bien conflictiva, que dices, híjole, mejor tú pon tu propio negocio, trabaja solo, porque está muy difícil. Y pues bueno, lo tiene que hacer y le va bien, ¿no? En algunos casos, qué bueno. Pero Dios quiere que seamos capaces de ser parte de su pueblo, de su equipo. Bueno, no nada más así a nivel como una congregación y como un pueblo, los países también expulsan a otros. O sea, te pueden expulsar de una nación, en ciertos casos, a ciertos extranjeros, si andan a ciertas cuestiones ilícitas. Les aplican aquí el 33, ¿no? Le llaman a los extranjeros. Dicen, vamos a aplicar el 33 y ya con eso ya saben. Por si no sabían y eres extranjero, no es cierto. Pero bueno, eso es en general. O sea, tú vas a un país y no respetas las reglas de esa nación, te van a echar, te van a expulsar. En el mejor de los casos, nada más así. Entonces Dios dice, ok, todos son extranjeros, todos somos extranjeros delante de Dios, pero hay que guardar esto. Y bueno, dice el verso 1 del capítulo 23, no entrará en la congregación del Eterno el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. O sea que ya empieza súper fuerte el tema. Dice, caray, ¿cómo está esto? Espero que no sea el caso de nadie. Dice, ay, de la que me salvé, ¿no? Bueno, pues suena raro. Oye, pues estas qué ideas, ¿no? Así como que a quién se le ocurriría esto. Pero en aquellos días era hasta un honor para muchos hacerse eunucos para servir a los nobles, y en algunos rituales y en algunas prácticas paganas, aunque ustedes digan, caray, pues ¿a qué dios era ese? Pues a otros dioses. También consistía en hacerse eso. Por eso yo también les digo, cuando van a hacer Brit Milá, algunos les digo, díganle al doc que no se le vaya a pasar la mano, porque pues, ahí sí ya los excluye. O sea, está bien Brit Milá, pero no para tanto, porque entonces, como dicen, que no se les vaya a pasar la mano, si no se hacen la jarocha y pues está prohibido. O sea, no es kosher. No es kosher. Para los que no sepan, pregunten en sus casas qué es eso, pregúntenle a sus papás de qué se trata eso, pero ok, entonces excluidos todo este tipo de personas. Y obviamente está hablando de alguien que lo hacía de manera voluntaria. O sea, había ciertos casos que tomaban a varones en las guerras para cuidar a los harenes del rey, y bueno, pues no los iban a dejar así como así. Decían, no, pues es que hay que asegurarnos de que de repente no vayan a salir hijos al rey que no se le parezcan. Entonces, pues los tomaban a los varones y los castraban. Entonces, pues era una cosa triste y una tragedia. Y en Isaías 56 hay un pasaje que habla de que aquellos que han sufrido esta situación, aún así son aceptados. Fíjate, o sea, la misma escritura, a través del profeta Isaías, hace una excepción para esto. Porque, ok, la Torah dice, no entrará en la congregación una persona así. Pero Isaías 56, acompáñame a leerlo, porque es un pasaje muy, muy hermoso, que incluso tiene que ver con el Shabbat, que es una invitación para todos aquellos que dicen, oye, yo no soy judío, yo no tengo nada que ver con el pueblo de Dios, estas cosas están raras, pero quiero decirte que esto es para ti. El día de reposo, el Shabbat, es una fiesta en la cual Dios quiere que tú participes, que seas parte de su pueblo, y no importa la situación física, lo que importa más es la situación y la condición de tu corazón. Dice en el capítulo 56 de Isaías, en el verso 3,
Dice, y al extranjero que sigue al Eterno, no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni diga el eunuco era una persona pues, que estaba castrada. Dice, he aquí, yo soy árbol seco, ¿no? O sea, sí, pues, ¿por qué un árbol seco? Es una manera de decir, pues no puedo producir hijos, no puedo tener hijos, no hay manera, ya se secó la raíz y pues ya no hay más semilla, ¿no? ¿Okay? Dice, porque así ha dicho el Eterno a los eunucos que guarden mis días de reposo, que guarden el Shabbat, que dispongan respetar el Shabbat y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. O sea, a una persona así que desee guardar los mandamientos, ¿qué dice? Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿Podrás imaginar un nombre mejor que el de tus hijos y el de tus hijas? En otras palabras, está diciendo, yo te voy a recibir mejor que como si fueras mi propio hijo. Y eso es mucho decir. Si nosotros amamos a nuestros hijos como a nada o como a nadie, Dios está diciendo, no importa que estés en esa situación, yo te voy a hacer para mí como si fueras un hijo, hasta mejor nombre que ellos. Dice, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Nunca no vas a quedar excluido si tú tienes en tu corazón obedecer a Dios. Y bueno, dice el verso 7, verso 6, y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle y le amen el nombre del Eterno, para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar esto de Deuteronomio 23? Vamos a regresar ahí. Que Dios no tiene cadeneros en la cuestión así como de, pues a ver, tú pasas y tú no, y tú pasas y así. No es así, sino Él está hablando a su pueblo, que dice, no caigan en este tipo de prácticas extremas que los paganos llegaban a hacer, por tal de agradar y de servir a alguien o a algo o a sus dioses, que estaban dispuestos a no dejar descendencia, a no cumplir el precepto de tener hijos, de romper el pacto de Abraham, porque el pacto de Abraham, ¿qué es? Bendecirá tu descendencia y te multiplicarás. Entonces el pacto de Abraham es parte también de esta multiplicidad. No cortes ese pacto a través de esto, de no tener hijos, porque entonces quiere decir que no quieres ser parte de esta congregación. Y bueno, no estoy diciendo que los que no tengan hijos no sean parte, pero bueno, es mejor que tengan hijos, ¿ok? Los que todavía no, anímense, aquí ya les pusieron el ejemplo del pacto de Abraham. Y dice el verso 2, fíjense, ¿quién es más? No entrará bastardo en la congregación de Adonai, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación del Eterno. Es una palabra fuerte, pero ¿qué dice la Biblia? La palabra bastardo en hebreo se les llama mamzer. Mamzer. ¿Y qué es un mamzer? ¿Cómo se define? Hay bastante información en el Talmud y en general en el judaísmo acerca de este tema. Y se considera un mamzer alguien que es nacido fuera del matrimonio, o sea, el hijo que es resultado del adulterio o de una infidelidad, o un hijo que se desconocía quién era el padre, una situación así, se consideraba un mamzer y por tanto alguien que no iba a ser parte de la comunidad, de la congregación, o alguien resultado de alguna relación incestuosa, de algún pariente que estaban prohibidos en la Torá, también se consideraba esto. ¿Cuál creo yo es la idea principal? Es poner un cerco, no transgredas, no vayas a ir más allá, porque esa transgresión no nada más te va a afectar a ti, sino va a afectar a tu descendencia. Y tristemente no quisiéramos que así sea o que así fuera, pero es así. O sea, quisiéramos que nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, así hayan sido en el pasado, no afectaran a nuestros hijos, pero tenemos que verlo con madurez y darnos cuenta que la vida es así. Lo que tú haces hoy le puede afectar a tu hijo el día de mañana. Y esta es una situación de alto riesgo. ¿Qué está tratando de proteger Dios? Una vez más, la santidad del matrimonio. No vayas a caer en un pecado de adulterio o de una transgresión de este tipo, porque no nada más eres tú, a lo mejor destruyes tu matrimonio, pero ese hijo que quedó ahí también iba a vivir estas consecuencias. Qué fuerte está. Y más fuerte está porque así insultaron a Yeshua, ¿sabían?
a Yeshua le dijeron que era un mamzer. En Juan 8:41, cuando dice, pues nosotros, les dijo Yeshua, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Cuando ya estaba muy fuerte ahí la discusión, muy acalorada, la discusión que tiene Yeshua con algún grupo particular de personas, de fariseos. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Wow. O sea, pues que ahí habría, yo creo que ya el rumor o el chisme, lo que haya sido, pues de Miriam, de que pues se quedó embarazada y pues diciendo, bueno, ¿y quién es el papá? Aunque sabían o decían que Yosef era su padre, pues también siempre hay otros chismosos por ahí y que dijeron, pues nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, como diciendo, pues nuestro padre es Dios, a ver quién es tu papá. Fíjense lo que tuvo que aguantar nuestro Señor, lo que tuvo que aguantar por amor a nosotros, este tipo de expresiones, que lo que le estaban implicando diciendo, pues tú vas a quedar fuera de la comunidad. Y Yeshua muere fuera de la ciudad, también de una manera simbólica de esto, que Él cargó todos estos pecados para que nosotros pudiéramos ser parte de la comunidad, para que pudiéramos ser parte de Israel. Él cargó en sí el pecado de todos nosotros para que entonces nosotros pudiéramos entrar. Él quedó fuera, nosotros dentro. Y en Hebreos capítulo 12 se dice algo muy interesante, porque dice que si no somos capaces de recibir la disciplina, dice Hebreos 12:8, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Wow. O sea que aquí hay dos cosas. Si no aceptas la disciplina del padre, dice aquí, si se te deja sin disciplina, entonces no eres un hijo, eres un mamzer. O sea, no reniegues de la disciplina de Dios. No reniegues, hijo, de la disciplina de tu padre. Y yo sé que ya hay muchos niños aquí que ya tienen edad de entender esto. No reniegues cuando te corrijan, porque esa es la evidencia de que eres el hijo. Porque tú no corriges a quien no es tu hijo. Si es el hijo de la vecina, pues bueno, pues la verdad es que, pues no, ahí se queda como alguien más. Esa indiferencia tal vez es el resultado de no ser hijo de Dios. Es la explicación de por qué a muchos malos les va bien, de por qué a mucha gente perversa tienen todo, tienen salud, tienen tantas cosas. ¿Por qué Dios no los corrige? ¿Por qué Dios no los castiga? Es por esto, porque tal vez no sean hijos porque son mamzer todavía. Pero si nosotros renegamos de esta condición o nos negamos a disciplinar a nuestros hijos, los estamos haciendo así. Y no entraremos en la congregación del Eterno. Dice el verso 3 de Deuteronomio, dice, no entrará tampoco amonita ni moabita en la congregación de Adonai, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación del Eterno para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salieron de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Hashem tu Dios oír a Balaam, y Hashem tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque el Eterno tu Dios te amaba. Wow, fíjate qué hermoso pasaje. Dios también te ama a ti. Dios va a convertir toda maldición sobre ti en bendición por el puro afecto de su amor. El amor cubrirá multitud de faltas, y yo diría multitud de maldiciones. ¿Cuántas maldiciones no tendríamos que cargar, recibir y vivir si no fuera por el amor de Dios? Estaríamos totalmente fuera. Pero su amor es más grande. Y dice aquí, por amor yo convertí lo malo en bueno. Eso es increíble. Y no es una varita mágica, o sea, tampoco quiero expresarme mal, porque no se trata de que a lo mejor pensemos que es como un hechizo, entonces de Dios te va a decir, bueno, lo malo automáticamente lo hacemos en bueno, así como por arte de magia. No es así. ¿En qué consiste en que Dios puede cambiar lo malo en bueno? La maldición en bendición. En el momento en el que reconocemos que todo depende de Él. Y se cumple lo que dice en Romanos capítulo 8, que todas las cosas, ¿se acuerdan qué dice? A ver, ¿quién se lo sabe? Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todo va a obrar para bien, todo Dios lo va a transformar en bueno, todo. No hay ninguna excepción ahí, créeme. Todo en algún momento se va a convertir a bien si así lo vemos,
si nos humillamos, si nos arrepentimos, si confiamos en que Él sabe lo que hace, en algún momento eso va a ser algo bueno para ti. Por eso dice un rabino que Israel nunca pierde. Nunca pierde. Yo quiero decirte, nunca vas a perder. ¿En qué sentido? O ganas o aprendes, pero nunca vas a perder. Entonces, vas a aprender de los errores, vas a aprender del mismo pecado, pero no vas a perder, no va a ser una pérdida total. Siempre va a haber una ganancia. O sea que el Señor es como nuestro seguro, ¿no? Como los seguros, así funciona, ¿no? Cuando dicen pérdida total, bueno, ya sabes que el carro ya no sirvió, pero ok, salvaste la vida y te van a dar algo. ¿Eso ya es ganancia o no? O sea, si lo ves así, es ganancia. Entonces, si tienes una maldición que debería de implicar tu muerte y separación de él, caret, y aún así estás vivo, y aún así tienes entrada al reino, Dios mío, pues ¿qué más quieres? O sea, si eso no es ganancia, ¿qué más puede ser? Pero dice aquí el Eterno entonces, no entrará amonita ni moabita. ¿Por qué? No por su raza, no por una cuestión de genealogía, sino por las decisiones que tomaron, por sus actos en concreto. Dice, porque no los recibieron, no salieron a recibirlos con pan y con agua al camino. La hospitalidad no era una cuestión de formalidad, es una obligación, debería ser un mandamiento, debería de ser una obligación. Híjole, y somos parte de una sociedad que no nos queremos incomodar en nada. De verdad, no nos gusta recibir a alguien, invitamos a alguien a Shabbat, es que se quedan todos los trastes tirados, es que qué flojera recoger al otro día, es que estoy cansado, es que tal, y eso es un día, eso es una noche. Pero fíjate lo que dice aquí, los amonitas y moabitas no entrarán porque no salieron a recibirlos con pan y agua, y bueno, y además llevaron a cabo esta situación de alquilar a Balaam, que ya lo estudiamos en el libro de Números, con el propósito de maldecirlos. Les fueron estorbo, quisieron ponerse ahí para que ellos no entraran a la tierra. Obviamente que Dios los hizo a un lado, pero ellos iban a cargar esa consecuencia. Y así como Israel y en general puedes cargar las bendiciones de los patriarcas y de los padres, también las maldiciones. También lo que hemos hecho va a traer consecuencias a la descendencia, para bien y para mal. Así que no es un asunto nada más de que es mi vida. No, es tu vida y los que están atrás de ti. No es solo tu vida, no lo veas así, tenemos que dejar de pensar de esa manera. Eres tú y los que están debajo. Entonces, aquí los moabitas y amonitas, muchos dirán, bueno, yo que tuve la culpa. Pues sí, tal vez no. Yo también me preguntaría lo mismo. Pero no están excluidos del todo. ¿Por qué? Porque sabemos que alguien viene de los moabitas. ¿Se acuerdan? Una mujer muy conocida. Ruth la moabita, así pasó a la historia. Ruth la moabita. ¿Cómo es que se hizo parte del pueblo? ¿Se coló, borró esta sección del Sefer Torah de aquellos días? ¿Qué hizo Ruth para poder ser una excepción a esta regla? Dijo, no, pues es que era vos y pues vos era príncipe de Israel. Ella hizo lo mismo que leímos en Isaías 56. Ella se hizo parte del pueblo. Ella tuvo una conversión de corazón en su fe, que dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, acepto todas sus reglas, acepto todas sus leyes, quiero vivir entre ustedes. Eso es lo que Dios te pide. Y así puedes entrar. Más adelante los rabinos dijeron, bueno, ¿y cómo entró Ruth? Bueno, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que se refiere a los varones y no a las mujeres. Como considerando esta situación. Y justamente este tema de los moabitas y amonitas, ¿se acuerdan de dónde salieron este pueblo? De una relación ahí también prohibida en la Torah, más adelante se prohibió, de Lot. Lot pues tuvo relaciones con sus hijas y de ahí salieron los moabitas y los amonitas. Entonces bueno, esta historia la pueden encontrar ahí en Génesis, pero es la situación, ¿se acuerdan? Cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, Lot habitaba ahí con su familia y bueno, sale la familia corriendo, la esposa, las hijas, la ciudad queda destruida y las hijas pues ya lo pensaron que era el fin del mundo, que se había destruido el mundo entero. Dijo, no, pues ¿sabes qué? Ya somos casi los únicos sobrevivientes, era lo más probable. Y dijeron, bueno, pues dejemos descendencia y tal vez o no, como haya sido, emborracharon al papá, cuál haya sido la intención de tener descendencia, pero Dios dijo, bueno, ¿sabes qué? No es por eso que quedan fuera, sino ¿por qué?
por su hostilidad hacia Israel y por no ser hospitalarios, por no ayudarles. Y esto nos lleva a pensar a mí en Mateo capítulo 25, el juicio de Dios a las naciones, donde Dios dice que va a separar justamente a los cabritos de las ovejas y donde les va a decir en algún momento, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubriste, en la cárcel y no me visitaste, enfermo y no me viste, todo esto. Y va a decir, ¿cuándo te vimos así? Pues cuando no lo hicieron por uno de estos más pequeños, por mí no lo hicieron. Y hay quien considera que se refiere a Israel, al pueblo de Israel como nación. O sea que son dos requisitos: hacer teshuvá, arrepentirte de todo corazón, y nuestra relación hacia el pueblo de Israel, nuestra actitud hacia ellos. Porque hay mucha gente que habla de la Biblia, que habla de raíces hebreas, pero la actitud que tiene hacia el pueblo de Israel es de hostilidad, evidentemente. Ajá. Es de juicios, de condenación. Y es una situación similar a la que tuvieron los amonitas y moabitas, que ellos pensaron, bueno, pues ok, no tengo obligación de por qué darte pan y por qué darte agua, pues ahí tu vida. Pero que dijo, a Dios no le agradó eso. Así que en cierta manera yo creo que Dios va a juzgar también a las personas y a las naciones en base a la actitud que hayan tomado contra o a favor del pueblo de Dios. Y se va a cumplir lo que al final del día cierra eso, que es Génesis capítulo 12, malditos los que te bendigan y benditos los que te bendigan, a esa descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces no es solamente una cuestión de, es que yo conozco de Dios, no. Vean, aquí es juzgado estos pueblos por eso. Y curiosamente, hemos estado hablando en los capítulos anteriores de la prohibición de las mezclas, de ciertas mezclas que están prohibidas, y no se refiere a bebidas, sino mezclas de personas. Y esta es una mezcla prohibida, fue una situación de una mezcla que salieron amonitas y moabitas, y esta raíz que creció de discordia y de odio hacia Israel, en la oportunidad que pudieron, lo manifestaron. Entonces no seamos parte de eso. Dice el verso 6, no procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No está diciendo ve y mátalos, ve y destrúyelos. ¿Qué les dice? No les ofrezcas la paz como a otras naciones. Ese era un precepto, con excepción de las naciones cananeas. Dios les dijo, ve y invítalos a la paz. O sea, si sabes qué, bueno, pues Dios nos dio esa tierra, vamos a hacer un acuerdo, vamos a hacer una alianza, o hazlos tributarios si ellos acceden, pero no los destruyas. Primero ofréceles la paz. ¿Y qué dice aquí? No procures la paz de ellos, o sea, simplemente mantente al margen, no hagas alianzas con ellos, no tengas nada que ver con ellos. ¿Por qué? Porque es gente que te va a hacer caer, no son de sentimientos nobles. Y esta es una lección incluso para nuestros días. Hay gente que es así, que tenemos que decirlo que es así, que no va a tener sentimientos de nobleza. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, pues tampoco trates de aflojarle la llanta del carro, pero pues mejor mantente al margen. O sea, ¿sabes qué? Mejor hay ciertas personas con las que mantén una distancia con ellos. Verso 7, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. ¿Por qué el edomita es el hermano? Porque es descendiente de Saúl, de Esab, el hermano de Jacob. Entonces dice, wow, fíjense qué fuerte aquí. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Y nosotros que sabemos que de Edom y de Saúl y su descendencia se formó Roma. De acuerdo a los historiadores y a otros rabinos, dicen que los descendientes de Saúl fueron los primeros reyes de Italia y de Roma. Y bueno, hay otra información ahí. El punto aquí es, no los aborrezcas. Así que no odies a esa gente, no digas, ay, estos todavía andan besando la cruz o todavía andan con sus cosas. No seamos de ese corazón. O sea, no los aborrezcas. Es tu hermano, aunque lo veas feo o lo que sea. Así pues, ha de ser adoptado, pues adoptado, pero es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Tampoco a los egipcios. Era natural que muchos hebreos crecieran con ese resentimiento hacia los egipcios. Los acaba de sacar de ahí. Entonces, híjole, estos cuates son de lo peor, ¿no? Hay gente que todavía odia a los alemanes, ¿no? O muchas cosas así. O sea, podemos caer en eso. De manera personal, tienes una mala experiencia con alguien o con algo y ya se queda eso. Y Dios dice, no los aborrezcas, limpia tu corazón. Es peor para ti tener resentimiento con alguien que para esa persona. Como dicen que el resentimiento es tomarte el veneno tú y esperar que la otra persona se muera. ¿Cuándo va a funcionar? Te va a carcomer eso. Entonces dice, no aborrezcas a la edomita porque es tu hermano.
y no aborrecerás al egipcio, porque por así lo fuiste en su tierra. Entonces, hoy lo podríamos decir, no odies al cristiano, no odies al católico, ni al de otros, ni tampoco al que consideres que es un pagano egipcio, porque de ahí saliste tú y porque algo tienes que ver con ellos. Mejor búscalos acercar. Verso 8, los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación del Eterno. Entonces, la tercera generación pues ya son los nietos. Y es entendible porque la idea de esto es eso, que no quedaran resentimientos de generación en generación, en generación, en generación. Nosotros sabemos que de los descendientes de Saúl y de Amalek quedó ese resentimiento hasta los días de Amán y hasta nuestros días. Pero dice, tú no eres así, tú no vas a ser así, tú eres un pueblo diferente. Y de eso les he hecho mucho énfasis. Tú eres diferente. ¿Y en qué eres diferente? No en el color de ojos ni en la lindura, tal vez sí, pero sobre todo en la condición de tu corazón. Entonces, aunque hayas sido esclavo, dice ahí, no los odies, algo le debes. Verso 9, dice, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, vamos a hablar de la guerra, de la época de la guerra. Dice, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón alguna, de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Está hablando del ejército. Aún en el ejército debía de mantenerse un nivel de santidad así. Si te contaminabas en la noche, dice aquí, ¿cuál pudiera ser esa causa? O no, dice más bien, guárdate, primero dice, de toda cosa mala. ¿Y cuál es toda cosa mala? Cualquier cosa que te contamine, cualquier situación de inmundicia que te pueda contaminar. Guárdate de lo que ves, de lo que comes, de lo que piensas, de lo que dices, todo eso. La guerra no era para Dios un pretexto para bajar la guardia en tu santidad. Pues es normal, hasta cierto punto pudiera parecer lógico que cuando alguien estaba en una situación de guerra, así en combate, pues en esos momentos lejos de casa y todo, pues la gente pensara en otras cosas, hablara otras cosas, profanara, hubiese situaciones de infidelidad, de adulterio, cosas así, que dice, tú no vas a ser así. Aunque llegaras con otros pueblos y vieras otras costumbres, tú guárdate de toda cosa mala. Y bueno, en cierta manera, ¿estamos en guerra o no? Pues dice Pablo, ¿no? Que nos pongamos esta armadura. Y también le dice a Timoteo que lucha como un buen soldado, la buena batalla, y creo que es así. Entonces, aunque estemos en guerra y a los que les encanta la guerra espiritual, pues no es pretexto para bajar el nivel de santidad. Guárdate de cosa mala, alguna impureza de noche, pues bueno, pudiera ser que haya tocado cadáver o emisión de semen, cualquier cosa. Dice, no podían entrar hacia el campamento. ¿Cómo entraban los ejércitos cuando terminaba la guerra y regresaban a las ciudades? Marchando y así como que casi todo ensangrentados y con la espada todavía ahí con la sangre del otro y llevando a todos los esclavos que habían sacado. Dice, ¿sabes qué? Tú no vas a ser así. Tú antes de reincorporarte, por llamarlo así, al campamento o al pueblo, vas a hacer tevilá, vas a hacer una purificación, vas a pensar. Y yo creo que eso es sano, porque está comprobado que muchísima gente después de un evento así, termina así medio mal, o sea, como que no hay una rehabilitación como tal. O sea, porque los incorporan a la vida y llega a su casa y pasó años afuera y decir, híjole, y ahora pues, ¿cómo son las reglas casi de etiqueta? O sea, se aislaron tanto en esos aspectos que quedaron fuera. Entonces rehabilitarlo está mal. ¿Y cuánta gente después de la Segunda Guerra Mundial pues quedó mal de la cabeza? Pues bueno, yo creo que hay gente que sigue mal en eso. Entonces Dios no quería que sus soldados fueran así, sino que antes de entrar tuvieran una noche de purificarse físicamente, espiritualmente y volverse a conectar con el resto del pueblo. Y vean qué detalle les da aquí. Dice verso 12, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca o una pala. Y cuando estuvieres allí fuera, cavarás en ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Estos dicen, órale, ¿qué onda? O sea, es que no había las letrinas y no había los baños de hoy. Pero en aquella época, pues, ¿cuál era? Pues así, ¿sabes qué? A ver, ahorita vengo, voy a ir al monte allá
a pensar, como dice, va a cubrir sus pies, o expresiones así que dicen en la Biblia. O sea, este tipo de detalles te hace ver cómo Dios era con su pueblo, cómo sigue siendo, porque eso no ha cambiado. Ajá, dice el verso 14, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Así que la limpieza y la higiene es parte de un buen soldado. La limpieza y la higiene es parte de un buen soldado. Aún esos detalles hacen la diferencia. ¿Sí o no? ¿Qué dice ahí? Tu Dios anda en medio del campamento. Tu Dios está en medio de ti. Está en tu casa, está en tu trabajo, está en tu carro, está en todas partes. Si creyéramos eso, créanme que no tendríamos el carro como luego lo traemos, ¿no? O la recámara, ¿no? O la casa, o el lugar del trabajo. O sea, de repente es lugar de trabajo y dices, pues, ¿qué pasó? ¿Aquí es zona de guerra? ¿O qué? No, es que tuve mucho trabajo. Órale, pues un tiraderón ahí. Abres la cajuela del carro y hasta muertos salen ahí guajolotes. O sea, no puede ser. No debería de ser. Ajá. A veces la ropa sucia, descuidados. Dices, ¿sabes qué? No puedes vivir de esa manera. Hasta en esos detalles, Dios quiere que seas una persona diferente y que se destaque de las demás. Que seas pulcro, que seas limpio, que seas ordenado. O sea, eso es un ejemplo, lo que dice ahí de que vas a ir al baño, porque es algo evidente, obvio para nosotros. Pero para mucha gente no era obvio en esos días. Pero Dios dice, tú vas a ser diferente. ¿Por qué? Porque yo estoy en medio de ti. Entonces, pues si Dios ve esa suciedad, dice, que es fuera, ¿no? Parte del trabajo de los levitas era mantener limpio el templo. Que la gente llegara y imagínense todo ahí el aceite tirado y, ¿no?, las lámparas ahí, los panes, todas las, o sea, no podía ser así. ¿Se imaginarían eso en el templo? ¿Se imaginarían llegar hacia un templo? Al templo de Jerusalén y que estuviera así. O sea, yo no podríamos pensar en eso. Es imposible casi pensar que algún día fuera eso. Bueno, tristemente en algún momento se llegó a dar con toda esta cuestión de las invasiones y todo, profanaban el templo y entre ellos la purificación de Hanukkah era desde limpiar las paredes, limpiar todo. Bueno, nuestra casa es un templo, nosotros mismos somos soldados. Yo sé que aquí se suda mucho y todo, pero bueno, pues no está mal el desodorante, pues tampoco es pecado, o sea, estamos delante de Él. Vas a tu trabajo, que no digan, ay, llegó este apestoso, este cochinón, el desorden que tiene, todo sucio. La verdad es que Dios es muy práctico, o sea, Dios quiere meterse en todas las áreas de nuestra vida. Y que como hijos nos distingamos de los demás en esos, hasta en esos detalles. Dice el verso 15, no entregarás a su señor al siervo que huyere a ti de su amo. Y va a hablar de diferentes leyes para un pueblo diferente, leyes que tienen que ver con el carácter humanitario. No entregarás a su señor al siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades, a donde bien tuviere, no le oprimirás. Se habla de algún siervo de otra nación, de una nación extranjera, que evidentemente había sido maltratado, había sido tratado con alguna situación así, y está huyendo por esa crueldad. Entonces, ¿qué dice? No te aproveches de esa situación, que ya se habló de eso, no lo vas a oprimir a tu favor, sino vas a ayudarle a salir adelante. ¿Qué recibimiento de parte de Israel para los extranjeros? ¡Qué maravilla! O sea, en lugar de que lo negreen y que digan, ya llegó el mojado, ¿no? Entonces, pues póngale los peores trabajos a este cuate y si no te deporto. Ajá, no, ¿qué dices? ¿Sabes qué? Tú no lo vas a tratar así, no te vas a aprovechar de esa situación. Tú vas a tener un corazón diferente. No seas oportunista. Es lamentablemente lo que en muchas naciones, nuestro vecino del norte, justamente, se quejan, pero bien que se aprovechan, ¿no? Esa es la verdad. Dicen, que no nos mandan lo peor y lo que sea. Pues sí, pero pues, ve qué trabajos hacen. Y dice, tú no seas así. Tú como nación y como pueblo no seas de esa manera. Pablo, ¿se acuerdan que habla un poco de este tema? En la carta de Filemón, cuando le escribe a Onésimo, o habla acerca de Onésimo, le dice a Filemón, oye, recíbelo. ¿Y por qué recíbelo? Porque además eran paisanos, eran hermanos. Le dice, ok, pues era tu esclavo, huyó, lo que haya sido, perdónalo y recíbelo como un hermano porque son de la fe. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, Pablo lleva este mandamiento al máximo nivel. Al decir, bueno, no solo no lo oprimas, ayúdale, perdónalo, recíbelo otra vez. Él es útil en el ministerio, él conoció al Señor de aquí en esto.
Imagínate qué testimonio así sería. Para una gente que llega así y que los reciben y que les ayudan, es increíble. Es increíble. Dice verso 17, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa del Eterno tu Dios por ningún voto, porque abominación es al Eterno tu Dios tanto lo uno como lo otro. Bueno, ¿por qué lo habla aquí? Pues entre los paganos era muy común que los templos se sostenían de la prostitución, ¿no? Que le llaman prostitución sagrada, que bueno, no tenía nada de sagrado, pero era eso. Ajá. Y en muchos casos las sacerdotisas pues, eran prostitutas en la noche y sostenían el templo así, era una cosa así. Entonces dice, no va a haber entre su pueblo gente que se le ocurra hacer algo así. O sea, no puedes. Tienes que hacerte shubá y arrepentirte y cambiar. O sea, de este tipo de prácticas no puede haber, ¿no? En alguna ocasión nos tocó conocer a una persona que se dedicaba a de estas mujeres que bailaban en estos tubos, ¿no? y un día llega a la congre y así con su diezmo. Y entonces dijo, híjole, pues qué difícil situación. Le digo, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que lo que Dios quiere antes que otra cosa es el cambio en tu corazón. O sea, es el que tú te conviertas a él de todo corazón. Y pues estaba difícil porque ganaba un montón de dinero y tenía una hija y nos decía, es que gana un montón. Dice, ¿y ahora de qué voy a hacer? Pues ¿cómo le voy a hacer? Y bueno, pues ya para hacer la historia breve, realmente Dios tocó su corazón, ella cambió de trabajo obviamente. Y bueno, pues ya fue difícil el cambio en lo que fuera, pero yo recuerdo ese pasaje cuando esta situación que dice que Dios también le habló, que dijo, ¿sabes qué? Entiendo que no puedo darle a Dios esta parte que es ganado de una manera que no le agrada a Él. Entonces las narcofrendas y estas cosas que se acostumbran a que se dan, no puede ser. Dice Dios, a Dios no le agrada eso. Dios no quiere tu dinero, Dios que quiere un cambio en ti. Porque pues es muy fácil o es aparentemente un engaño así de decir, bueno, pues aquí está el dinero, estoy cumpliendo, pero por este lado sigo en mi mismo pecado. Entonces, cambia primero y después vienes y traes tu ofrenda al altar. Primero ponte a cuentas con Él y después, ya ahora sí, le das a Dios lo que tú quieras. Y entonces dice, no traerás el pago de una ramera, a eso se refiere, ni el precio de un perro. El perro no crean que es de los que vendieron su perro y ahora aquí está el diezmo. Hay otras versiones que dice un prostituto. No sé si alguno traiga una versión así, o sea, se refiere a eso. O sea, que también los hombres se dedican a esas actividades. Entonces, pues ni de estos que andan por allá, ni de las que están por acá, ninguno de esos. Verso 19, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga el Eterno tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Es un mandamiento igual que va a acercarnos como hermanos y que va a marcar una diferencia también. Dice, pórtate como un verdadero hermano. Hay gente que tiene la frase que le dice, no confundas la amistad con los negocios, ¿no? Que es muy común. ¿Sabes qué? Espérate, no, tampoco, no te equivoques, no confundamos la amistad con los negocios. Pues Dios dice, ¿sabes qué? En cuestión de intereses, sí. En cuestión de intereses, en cuestión de préstamo, sí confúndelos. Bueno, más bien sí mézclalos. Porque primero está la relación personal que la cuestión material. ¿Cuántas relaciones no se pierden entre hermanos, entre gente de la comunidad, por cuestiones materiales? No dice que no le pague el que pidió prestado, lo que dice es no le cobres interés. Ok, sí te lo presto, pero me lo das. O muchas veces cómo se maneja el interés, porque a lo mejor, aquí es muy literal, ¿sabes qué? Pues te presto 10,000 y me devuelves 10,000. Pero ¿sabes qué? A veces queda, yo ya te presté, ahora tú me debes un favor. Y me lo voy a cobrar, el interés me lo cobro de otra manera. Y eso es donde debemos de cuidar nuestro corazón, de no cobrarnos el interés de otra manera. Porque, no te lo cobro en dinero, pero, pues quería ver si no me podías dar, o me acordé que tú tenías tal cosa, o me acordé que este favor, o me acordé. Y muchas veces la raíz o la razón de pedir ese favor es que yo te presté, es que yo me acuerdo que yo te di. ¿Y qué hace la otra persona? Pues muchas veces a lo mejor no quiere o no puede, y dice, híjole, pero pues es que este cuate me prestó, y bueno, pues ahora fuerza tengo que darle, o me siento presionado a darle. No debería de ser.
sea, cuando demos, la idea es, ok, te lo doy de corazón, qué bueno que me lo puedas devolver, si es así, pues es lo que marca la Torah, también, obviamente, pero no esperar recibir un extra o un favor o un interés de por medio. Ajá. Ahora, aquí también habla la otra parte. La contraparte es, no puedes pedir intereses, pero tampoco puedes pedir y no pagar. Que ese es el otro extremo, de pues qué padre es el que pida y pide, oye, pues acá que 200, que 500, que 100, que bla, bla, bla. Y luego ya después, pues hay que Dios te lo pague con muchos hijos, ¿no? Y eso yo quisiera, pero no me ha dado tantos. Es que no he prestado tanto por eso, ¿ya ven? Bueno, dice el verso 21, perdón, dice el verso 21, cuando haces voto al Eterno tu Dios, no tardes en pagarlo. ¿Sabes? Tampoco te endeudes con Dios. Dice, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste al Eterno tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Ya en alguna ocasión en el libro de Números estudiamos así a detalle el tema de los votos, del poder que tienen nuestras palabras. Dios cree en nuestras palabras, confía en nuestras palabras. Los pactos, las alianzas, se firmaban con palabra prácticamente. Así eran los convenios. No había notarios, no había de saber fírmale aquí. Hoy en día, por cuanto se ha perdido esa validez y esa confiabilidad, pues ahí sí tienes que irte con un contrato. Pero no es así y para Dios sigue siendo vigente el poder que sale de tu boca. ¿Qué dijo Yeshua? Que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque lo que más es más de esto, de mal procede. O sea, nuestro testimonio tendría que ser suficiente para confiar y Dios confía en nosotros. El punto aquí es, dice, ¿sabes qué? Si haces un voto a Dios, tienes que cumplirlo, porque si no lo va a demandar de ti y tú mismo te estás poniendo la soga al cuello. Mejor que dice aquí, abstente de prometer y no habrá en ti pecado. No caigas en eso. Ahora, yo sé que el otro extremo es decir, perfecto, no prometo nada. Y ya, cero pecado en eso. Sorry, tampoco podemos. La firma, tu firma, esa es tu boca ahí. Es tener que cumplir. Si no lo habías pensado y has firmado algo, es exactamente eso. Solo que ahí ya se mete un tema legal humano, de leyes humanas, pero es exactamente igual. Y no te puedes escapar. En la vida tienes que comprometerte a algo. Tienes que entregar algo de ti. Y por eso me agrada tanto esta cuestión en los votos, en los matrimonios, porque aunque se ve una cuestión romántica o lo que sea, o a veces es así como que de cajón, no es así. Te amaré en la riqueza y en la pobreza y en la salud y en la enfermedad y en las buenas y en las malas y en todo lo sea y en la delgadez y en la gordez y en todo. Es cierto, es necesario a veces que nosotros mismos de nuestra boca salgan estas palabras y escucharlas y estar consciente de que tenemos que a veces empeñar nuestra palabra. O cuando le dices como hijo a tu madre o a tu padre, ¿sabes qué? No lo voy a volver a hacer. No te voy a volver a fallar o no me voy a volver a equivocar o me equivoqué pero no lo voy a hacer una vez más. Eso es un voto y Dios está ahí de testigo. Tenemos que cumplirlo. Verso 24, vamos a cerrar el capítulo, dice ahí, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte. Fíjense, órale, buffet pero de uvas. Mas no pondrás en tu cesto, o sea, no hay para llevar, no hay itacate. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo, ¿no? La hoz es este tipo de cuchillo de manera circular o así redonda que servía justamente para esto, para cortar el trigo u otras especies de grano en los campos. ¿Se acuerdan que los discípulos de Yeshua estaban cortando algunas espigas? Lo hacían con las manos, para no fuera con la hoz, lo cual estaba permitido. Entonces el punto aquí es, fíjense cómo funciona en cierta manera el plan social de Dios para los necesitados, ¿no? Desde el libro de Levítico y también en Deuteronomio, en otros pasajes, habla de ciertas situaciones de ayudar
a los que estaban en una situación de necesidad, como los extranjeros, las huérfanas, viudas o gente que está en una situación de pobreza. Se dejaban las esquinas de los campos. También habla más adelante de, bueno, cuando se te caiga alguna espiga o algún fruto, no vuelvas atrás y las recojas, sino déjaselas a los que van a estar ahí. Hace rato hablábamos de Ruth. Ruth justamente se benefició de eso. Entonces, lo que dice aquí, fíjense cómo funciona el plan. No se lo vas a dar en la boquita así de, a ver, abra la boca y aquí te lo doy. Esa persona tenía que ir a buscar el pan, tenía que caminar o acercarse a los campos que estaban pues, generalmente afuera y buscar el alimento. Así que de hambre no se iban a morir. Si se morían de hambre es porque pues, había pereza, había flojera o había orgullo de decir, oh, yo ir a pedirle, yo ir a caminar, yo así que me vean ahí espigando, uff. Pues entonces muérete de hambre. Ajá. Entonces no era que la gente fuera un mantenido de, pues tráiganme la ofrenda a la puerta de mi casa, ¿no? No. ¿Sabes qué? Cuando pasares, cuando estuvieras de paso, cuando estuvieras en una situación, estaba diseñado para eso. Y por la otra parte es, no cierres tu corazón, no quieras acaparar todo para ti. Ahora sí, como dice, no te quieras comer todo el pastel. Hay gente que se le cuánta comida nos echa a perder. Y en el refri de nuestra casa, ¿sí o no? Fruta, o sea, un montón de cosas. Muchísimas cosas se nos echan a perder. No las acabamos, no las consumimos, la ropa, muchas cosas. O aquí podríamos hacerlo muy amplio. Entonces, ¿cuál es la idea? Sé de corazón generoso, sé de corazón dadivoso, y la otra parte es, hey, tampoco esperes que te sostengan y te mantengas. Por eso es lo que podías comer en ese momento es para ese día. Pero ya, decía, ay, perfecto, pues ¿sabes qué? Traigas el Tupperware, acá el mega depósito, vale, ahorita ya se acaba y ya hasta ponía negocio, ¿no? De uvas y de, no. Come lo que quieras, pero si te llevas es robar. Hay gente que tristemente a veces tiene esa situación o ese pensamiento a donde quiera que va. Llega al trabajo viendo a ver qué saca. Desde el lápiz, la pluma, o sea trae esa mentalidad como pues de aquí a ver qué saco. Aunque sean las copias, lo que sea, pero algo tengo que sacar. Dice, oye, te están pagando, o sea, no esa es la idea. O incluso de una congregación, ¿no? Que aquí está el alimento espiritual, aquí está, pero quiero todo, ¿no? Pues a ver si me dan, a ver si esto, a ver si el otro. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ajá. En un restaurante podría aplicar, si vas a comer a algún lugar, oye, pues ¿qué te cuesta lo que pides para llevar? Y se lo das a alguien. Siempre vas a encontrar a alguien que lo puede aceptar. Ajá. Entonces dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Y así se da el equilibrio. Así se dan las dos partes, tanto el que da como el que recibe. Pues vamos a orar y pedirle a nuestro Padre que nos ayude a aplicar esto a nuestros días. Que nos ayude a entender esto, que quede en nuestro corazón y que digamos, vamos a vivirlo. Vamos a portarnos como hermanos en la fe. Vamos a ser como aquellos que Dios ha llamado a vivir en santidad, a vivir en sus mandamientos, a vivir agradándole, sea cual sea la situación, sea una situación de guerra, sea una situación difícil, sea una situación de riqueza o sea una situación de pobreza, guardemos estos mandamientos, guardemos su palabra, caminemos en santidad y acerquemos a otros. Ya vimos que Dios no quiere excluir a nadie, pero nosotros podemos excluir a alguien si nuestra actitud, si nuestra manera de comportarnos no es acorde a la Torah. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos porque